Dice la Biblia, la Reina Valera que tenemos ahí en Jeremías 6:16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron ellos: no andaremos. Se lo quiero leer en esta versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice: esto dice el Señor: deténganse en el cruce, y miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no es ese el camino que queremos. Y el Señor está invitando al pueblo a detenerse, a parar. Dice en la versión Reina Valera: paren en el camino. En esta versión: deténganse en el cruce. Creo que estamos en este momento todos, por la misericordia de Dios, con la bendición de tener un cruce a un nuevo año. Estamos en el año 2019 que ya está a punto de terminar, y por la misericordia de Dios tenemos la bendición de cruzar a un nuevo año. Eso para mí ya es bastante para uno tener que agradecerle a Dios. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, yo creo que sí. Todo Cartago nos dimos cuenta cómo esta semana un muchacho en la ciudad se tragó un pare allí en una de nuestras calles, y una volqueta lo arrasó, le pasó por encima. ¿Cuántos vieron eso? Lo supieron, ¿verdad? Son imágenes muy fuertes. Por una razón llegué al video, lo observé y miré cómo ese cruce ahí, por no detenerse, ¿verdad? Simplemente mira lo que es uno no detenerse en un momento. Y perdió la vida, y un muchacho de 35 años. Yo le pregunté a Diego, que fue el que me comentó la noticia. Yo le dije, y era un muchacho. Me dijo: no, era un señor ya así de edad como usted. Como ustedes, me dijo. La pastora me quedó metida ahí: como ustedes, pastor. Es que un señor ya así como la edad de usted. Gracias, Diego, gracias por esa bendición, por encargarte de recordármelo. Pero yo imagino la familia de ese joven, la situación de esta persona, no poder pasar a un nuevo año. Y yo decía: wow, qué bendición que podemos estar respirando hoy. Detenerse en el cruce, y el Señor nos invita a parar, a no pasar de un año a otro así rápido, sino antes de cruzar a este año, detenernos, hacer una pausa en nuestra vida. Yo creo que uno, cuando termina el año, debe hacer una pausa en su vida, por lo menos para 3 cosas. Número 1, para evaluar. Es importante que antes de que usted termine este año, haga una pausa y usted evalúe cómo estuvo este año, qué errores cometió, en qué pecados cayó, qué no hizo bien, qué salió bien, qué fue un éxito, en qué pudo avanzar, qué pudo lograr. Hay que parar para evaluar. Número 2,
Hay que parar para agradecer. Hay que parar para agradecer. Hay que sacar un momento antes de terminar este año. Y bueno, tenemos un espacio como este. Pero qué bueno que usted lo pueda hacer personal, en su casa, en su secreto con Dios. Levante sus manos y déle gracias a Dios. El domingo hablamos un tema tan importante sobre estar agradecido. Y hablamos que uno tiene dos opciones: de estar buscando razones para agradecer o estar buscando excusas para quejarse. Entonces es importante parar para mirar las razones, muchas que tenemos para agradecer. Y tercero, hay que hacer una pausa para hacer lo que dice ese versículo, para preguntar. Dice: párense en el camino y pregunten por el camino, pregunten. Para preguntarle al Señor Dios: ¿qué es lo que tú quieres de mí para el próximo año? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo debo cambiar? ¿Qué cosas tengo que corregir? ¿Qué propósitos tengo que poner en la próxima hoja que voy a empezar? ¿Qué voy a empezar a escribir? ¿Qué debo de empezar a escribir en ese libro en blanco que tú me entregarás para el próximo año? Dice la Biblia: párense en los caminos, deténganse en el cruce, miren a su alrededor, pregunten por el camino antiguo, el camino justo, anden por él. Y cuando ustedes anden por ese camino que le estamos preguntando a Dios, encontrarán descanso para su alma. No crucemos muy aprisa de este año a otro sin hacer esas tres cosas: evaluar, agradecer y preguntar. ¿Cómo es? Evaluar, agradecer, preguntar. Y dentro de ese segundo punto de agradecer, hay una parte muy importante, y es el testificar. Fíjense que la Biblia me habla a mí en Lucas capítulo 8 de un hombre que su vida estaba totalmente destruida, estaba muy mal. La Biblia dice que andaba como un loco, vivía en los sepulcros, mantenía gritando y se mantenía golpeando con piedras, estaba endemoniado. Dicen que mucha gente había tratado de hacer algo por él. Habían tratado inclusive de atarlo con cadenas, pero dice la Biblia que las cadenas él mismo las rompía, no había cadenas que lo pudieran contener. Y dice la palabra del Señor que un día Jesús llegó a su encuentro. Y cuando Jesús llegó, ese hombre por el cual nadie había podido hacer algo, Jesús transformó su vida, lo libertó. En un solo minuto expulsó una legión de demonios entera que tenía adentro. Y el hombre quedó sentado, y para hacer su liberación, esa es la liberación quizás de las que uno lee en la Biblia más costosa que ha existido, porque para liberar a este hombre, todos esos demonios tuvieron que entrar en los cerdos. ¿Cuántos han leído eso? 2000 cerdos. Jesús no preguntó de quién eran esos cerdos, pero haga la cuenta, ¿cuánto vale un cerdo hoy en día? Ustedes que están comiendo marrano ahorita por la... ¿Como 500,000? ¿Dónde está el que come cerdo aquí que sabe? ¿Cuánto? Depende del tamaño, dice el hermano. Buena esa. Pero póngale 400,000, 500,000, multiplique eso por 2,000. ¿Cuánto da eso? Un matemático, por favor, alguien aquí, bueno. ¿Cuánto? 1,000 millones. ¿Está seguro? ¿Hizo la cuenta? Hermano, eso es una millonada muy grande. 1,000 millones, dice el hermano, para que este hombre quedara libre. Piense en eso, piense el costo. Eso después fue un escándalo en esa tierra, porque la gente le decía a Jesús: váyase, porque ¿quién va a responder por ese dinero?
Alguien perdió. Pero a Jesús no le importó nada con tal de sanar y de libertar a ese hombre. Y de repente ese hombre que atemorizaba a toda una ciudad estaba sentado, peinadito, vestido en su sano juicio. Y la gente estaba aterrada. Jesús se va a ir de la ciudad. Y cuando se está yendo, ese hombre le dice: Señor, yo quiero irme contigo. Estoy tan agradecido de lo que tú has hecho. Nadie daba un peso por mí, yo quiero irme contigo. Y Jesús le dijo: no. Fíjense que muchas veces Jesús invitó a gente que le siguiera, pero a este hombre le dice: no, yo no necesito que me sigas. Lo que yo quiero que tú hagas es lo siguiente. Está ahí en Lucas 8:39, pongámoslo en la pantalla. Jesús le dijo: vuélvete a tu casa y ¿qué? ¿Y qué? Y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuenta. Yo no necesito que te vayas detrás de mí, yo quiero que tú te vayas a contar cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué hizo él? Él se fue ¿qué? Publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Esa es una de las maneras que nosotros tenemos de expresar nuestra gratitud a Dios. No quedarnos callados, sino publicar y contar cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Y yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, este año Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ver esa mano levantada si Dios ha hecho grandes cosas. Así que vamos a tener un espacio de tiempo ya para que me gustaría que si hay alguien que quiere hacerlo voluntariamente, porque no va a decir usted tiene que contar, esto tiene que salir del corazón. Usted pueda decir: yo quiero contar cuán grandes cosas ha hecho conmigo Dios este año. ¿Quién quiere empezar hoy? A ver, ¿cómo es que es su nombre? Felipe, cuéntanos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo este año. Bueno, pues lo primero decirles que cuando uno ha sido criado con un método científico es bastante complicado pararse acá. Uno siempre necesita una explicación, un porqué, un cuándo, un cómo, un dónde, cómo medirlo. Y este año pues pasaron dos cosas que no me esperaba, que uno a veces cree que en las fuerzas de uno está, pero no es así. Pasé por dos situaciones que me enseñaron bastantes cosas, que no es mi voluntad, sino que existe una fuerza sobrenatural que pues para nosotros es Dios y que me sentó un tiempo y que me hizo reflexionar bastantes cosas, y afortunadamente pues ese mismo Dios me dio una nueva oportunidad. Esa nueva oportunidad es en términos laborales. Pude volver a la ciudad donde yo quería volver, a desempeñarme como profesional, y fue gracias a Dios. Tuve un tiempo en donde, como les digo, esto no es fácil, más que todo pues por mis papás que me han insistido bastante en esto, y pues gracias a Dios lo logré. Y la otra bendición por la que le doy gracias, porque sé que de ella no solamente me beneficio yo, sino se beneficia también mi familia, es haber logrado mi grado como magíster. Fueron 2 años de sacrificio, fueron 2 años de haberme alejado de la familia pues por cuestiones laborales y de estudio, pero que hoy dieron fruto, y ese fruto sé que va a traer unas muy buenas cosas. Entonces son esas las 2 bendiciones que les quería contar, porque además dentro de las cosas que yo le prometí a Dios pues cuando le pedía por que se me arreglara pues mi situación,
fue pues pararme acá frente a ustedes y contarles la historia. Entonces, pues bueno, las promesas son para cumplirlas y eso estoy haciendo. Entonces... Felicitaciones, Muy bien. Vanessa, ven por favor. Vanessa, quiero presentarles a Vanessa. Todos nosotros aquí conocimos y amamos a Joanny. Y ustedes saben cómo era Joanny, que uno de los grandes deseos de Joanny siempre fue que su familia viniera a la iglesia. Entonces, él invitó a su familia al culto de las promesas del 31 de diciembre. Y estaba feliz. Ustedes saben cómo estaba de enfermo él. Estaba feliz porque su familia vino a ese culto el 31 de diciembre a agradecerle al Señor y a recibir una promesa. Entonces me llamó esta semana Vanessa, que es la prima de Joanny. Me dijo: pastor, yo recibí una promesa. Y yo le hice, valga la redundancia, una promesa a mi primo, que yo iba a testificar de lo que Dios hiciera conmigo. Y ella ha venido hoy. ¿Qué tal si la recibimos? Y vamos a escucharla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ponte el micrófono cerquita. Buenas noches. Esta promesa es bien difícil para mí, porque cuando mi primo Johnny nos invitó acá, me dieron, aquí todavía la tengo, dice que yo sé los planes que tengo para ti, planes para tu bienestar y no para tu mal, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Jeremías 29:11. Bueno, resulta que después de eso, gracias a Dios, me invitaron de vacaciones a Francia. Entonces, cuando yo le leí la promesa a mi primo, él me dijo, dice que tiene que irse a viajar. Entonces yo le dije, ay, voy a ir a Francia. Y él me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí. Bueno, se alegró mucho por mí y estuvo súper pendiente de mí en el viaje. Yo realmente nunca en la vida me imaginé poder conocer otro país, viajar, y menos porque tampoco los ingresos míos son para ir hasta por allá, y yo no sé cómo, todo se dio, todo pues fue muy bonito. Mi primo me pidió el favor muchísimas veces que viniera acá a hablar con el pastor y a decirles a todos que Dios había cumplido mi promesa. Pero resulta que cuando yo estaba en Francia, mi primo murió y no me pude despedir de él. Yo volví en junio y nunca los busqué a ustedes, nunca. Yo pasaba y veía la iglesia cerrada y no, pero yo en mi corazón sentía como la necesidad, pero yo, ay no, esas bobadas no, Vanessa, no. Y resulta que esta semana un primo me mandó una canción que decía, me escribió, dice que ve, he pensado tanto en mi hermano, que es el hermano de mi primo, y creo que quiere que escuches esta canción. Y la primera estrofa era, dice que Dios cumplió tu promesa. Entonces yo le pedí el número del pastor, me comuniqué con él, y justo antes de venir acá estaba escuchando una canción que se llama Gracias Señor. Antes, fue la última canción, o sea, puse una canción, era Gracias Señor, y me vine para acá. Y yo, ay no, yo tenía y tengo mucho susto de hablar con ustedes, pero mira que dieron esa canción también. Yo no sé por qué luego el pastor dijo que esta era, que iban a dar un testimonio, y yo no sé, yo siento que este es el momento en el que yo me puedo despedir de mi primo, porque cumplí su promesa, gracias a todos ustedes, porque Dios no solamente me cumplió con un viaje, han sido cosas increíbles,
pude pagar mi inscripción en la universidad que tanto quería, voy a cumplirle el sueño a alguien, si Dios quiere, que quiere, y yo voy a poder hacerlo. O sea, son muchas cosas que estoy segura que Dios cumplió sus promesas, que los planes que Dios tiene son mucho mejores para mí. Le agradezco por la promesa, le agradezco por querer a mi primo, y les agradezco porque hoy me estoy despidiendo de él delante de ustedes. Ya, gracias. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Wow, gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios cumple promesas? Dile a la persona que está a tu lado, ven por tu promesa el 31. Muy bien, ahora sí, por favor, ven tú que me levantaste la mano. ¿Cómo es tu nombre? Paola. A ver, Paola, bienvenida, cuéntanos. Buenas noches. Llevo 20 días acá en Cartago. Gracias a una persona supremamente atea e incrédula, supe que doña Lucila, que es una servidora tremenda en esta iglesia, era cristiana, y pues yo estaba súper sola aquí porque no tengo familia ni a nadie acá. Y esa persona me dijo, ay, por allá en el segundo piso vive alguien de su religión. Y yo, ay, Dios mío, yo fui y le golpeé, y pues gracias a Dios y a ella estoy aquí, y mejor dicho, enamorada de esta iglesia, de muchas personas que cuando llego me han abrazado, y ese abrazo que no he tenido porque estoy sola. Y una de las cosas que hizo Dios por mí fue que yo vengo de Villavicencio y soy odontóloga. La empresa la cerraron, entonces nos quedamos todos sin trabajo porque en el Meta Comeva cerró sus servicios, y pues fue terrible. Y bueno, y también venía pidiéndole mucho a Dios que me sacara de allí porque pues estaba teniendo no personas como muy del mundo, entonces otra vez estaba yo como sintiendo que estaba retrocediendo en lugar de avanzar. Entonces Dios cumplió lo que yo le había pedido, que era que me sacara de allá, y que quería hacer bendición donde yo llegara, y que quería servirle a Dios, y bueno, y encontrar una iglesia que fuera de bendición. Entonces, para la gloria de Dios, pues el mismo dueño de la empresa donde yo trabajaba en Villavicencio me llamó el 12 de noviembre y me dijo, bueno, ¿quiere trabajo? La espero el 14. Y yo, uy, pero fue la respuesta a la oración, y vi la fidelidad de Dios de que Él no quería que yo estuviera más de pronto allá, porque sí, Él veía que yo estaba dando pasos hacia atrás. Y ese fue como ese cambio de vida, porque me siento, desde que llegué acá he tenido paz, he tenido tranquilidad, y lo que más le pedía era la iglesia, la congregación, y no sentirme sola. Y fue impresionante, llegué el primer día y me siento pero emocionada, feliz, y todos mis amigos de allá, mejor dicho, felices porque han visto los videos que yo publico de acá. Entonces me dicen, no, qué emoción, qué delicia. Y el domingo hace 15 días, pues me llamó mi mamá a las 6 de la mañana, gritando, llorando, y tenemos un primo que le hemos hablado mucho. La familia de él es cristiana, pero él nunca ha querido pues nada de cambiar su vida. Entonces, de tantas borracheras y borracheras y borracheras, pues el domingo hace 15 días estuvo tan borracho y tan enloquecido que se pegó, se cogió a golpes con el cuñado, y mi primo lo golpeó en la cabeza con una bola de cristal. Y pues parece ser que mi primo estaba tan asustado de verlo lleno de sangre en el piso botado, que mi primo se tiró por el 7º piso del apartamento. Y pues nosotros, como siempre, lo hemos tenido en oración. Cuando mi mamá me llama y me dice esto, pues yo pensé que estaba muerto. Entonces esperamos a ver, y me dice, no, está vivo. Yo le digo, no, mami, se tiró un 7º piso y cayó no en las maticas ni encima de un carro, sino en el asfalto, o sea, en el piso total. Entonces yo le dije, mami, no llores, empecemos a orar, empecemos todos a orar por él y a pedirle a Dios lo que siempre le hemos pedido. Entonces yo empecé a orar ahí en la cama, pues era un domingo 6 de la mañana, y entonces yo cerré los ojos, y cuando entré en la oración vi como Dios, eran como unas alas
que lo habían recogido a él, pero que en un momento dado, pues él lo soltó, pero pues no vi más, hasta ahí llegué. Como a las 2 horas me dice mi mamá, no, tu primo ya se despertó, y no, solo se fracturó 2 costillas. Entonces, esto es tremendo y recordaba yo lo de Jonás, que Dios es un Dios de segundas oportunidades y a Jonás le dio una segunda oportunidad, y eso es lo que estamos viendo con mi primo. Y camina, está perfecto, está en terapias, pues porque por el golpe obviamente quedó un poco frágil, pero sus costillas han ido sanando, han ido evolucionando, y pues ya está él con la sed y el hambre de empezar a buscar de Dios. Entonces ya quiere que lo llamemos a orar. Entonces pues el motivo de la oración de mi familia ahorita es pues que, mejor dicho, con esto ya él empiece a buscar y a entregar su vida a Dios y contar de ese testimonio de que Dios es un Dios que perdona, un Dios de segundas oportunidades, y le dio una segunda oportunidad a él porque quiere que ese testimonio, tal vez toda mi familia algún día, como la niña que pasó ahorita, que es mi deseo, que algún día mi familia esté a los pies de Cristo. Gracias. Ven, Luisa, por favor. Oye, qué tremendo, ¿verdad? 7º piso, santo Dios. Luisa. Buenas noches. Bueno, yo hace muchísimo tiempo he querido testificar lo que Dios ha hecho en mi vida, lo maravilloso que ha logrado, los cambios que gracias a Él he podido hacer. Pues cerca de 1 año más o menos, yo con mi pareja, pues con mi esposo, perdimos un bebé. Él tenía 5 meses de embarazo cuando el bebé nació vivo, y pasamos un mes larguito con él en la clínica, en la incubadora. Nosotros pues no habíamos empezado pues con la relación muy cercana con Dios, y orábamos y todo eso, pero no habíamos conocido profundamente de Dios. Cuando el bebé murió fue muy duro para nosotros, porque nosotros teníamos pues como la esperanza de que él pudiera vivir y que nos acompañaran pues todas sus etapas. Mi esposo empezó a asistir a los grupos de conexión. Allí fue cuando nosotros empezamos a conocer de Dios. Él empezó a ir al grupo de conexión, él me empezó como a hablar y acercarme más a Dios. Pues cuando decidimos pues empezar en la iglesia, fue algo súper impactante, porque desde el primer día que empezamos a asistir, Dios empezó a hablarnos, y nos empezamos como a meter más, a enamorarnos cada día más de Dios, y pues aquí estamos firmes. Hemos dado un cambio total en nuestras vidas, hemos dejado atrás todas esas cosas que de cierta manera nos destruían. Una vez que escuchando una canción, y pues me llegó tanto que desde ese momento yo entendí cuál era el propósito de Dios con todo lo que nos pasó, con todo lo que vivimos con el bebé. Dios con eso quería que nosotros nos entregáramos totalmente a Él. Muchas personas, digamos, que esperamos a que Dios haga milagros con nosotros, es de sanar enfermos, de levantar paralíticos y todo eso, pero también Dios hace milagros en nuestras vidas cuando Él llega y las transforma y nos da ese impulso a seguirlo, a vivir la vida tal y como Él la quiere que vivamos, libres de tantas ataduras, libres de
tantas cosas que nos destruyen, de todo eso que digamos que nosotros en el mundo no nos damos cuenta que estamos viviendo. Él permite todas estas situaciones para que nosotros abramos los ojos y nos demos cuenta realmente lo positivo y lo grandioso que es vivir nuestra vida con Dios. ¿Cuántos se alegran de eso, verdad? Ese milagro de una vida cambiada. Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica. Bueno, mi mayor testimonio es el estar acá parada. Mejor dicho, este es el mayor porque pues yo he sido una mujer que anteriormente me gustaba mucho pues la rumba, el trago, etcétera. Entonces, mis hermanas sí pues iban mucho a la iglesia, todo. Hasta una vez me llevaron a un encuentro cristiano con mentiras. Era un paseo y me llevaron. Allá me quitaron el celular y toda la cuestión y yo les dije, bueno, y yo, pero ustedes ¿por qué hacen eso? Que no hay que, Bueno, resulta que hace mucho tiempo yo, siempre pues yo decía, ay Dios, yo quiero encontrar una iglesia donde yo vaya, yo le prometo que yo voy a cambiar, que no sé qué. Mi vida tuvo un cambio donde yo hubiese podido buscar de una iglesia y no lo hice. Estaba pues, me llenaron malos lujos, tenía carro, casa, moto, negocios, etcétera. Entonces pues la verdad, ir a la iglesia pues como que no se me pasaba por la mente. Resulta que yo llegué de Panamá y entonces lo primero que se me ocurrió, yo dije, quiero buscar una iglesia. Fui a una iglesia, bueno, no me gustó, pero entonces mis hermanas me hablaron de esta. Para esos días yo vine y nunca se me va a olvidar, estuvo el pastor de Chile y oraron que para las personas que no pueden tener hijos, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces resulta que él oró todo y para esos días resulté pues enferma. Yo no sabía porque yo no podía tener hijos. Y pues él oró y resultó que era que tenía un mioma más grande que una naranja toronja en el útero. Entonces pues yo me asusté, yo qué hago, Dios mío, ahorita sí es verdad que si no puedo tener así con tratamiento, mucho menos pues si me sacan la matriz. Bueno, el hecho fue que yo hablé con un doctor, el doctor dijo que sí, que no operaba, pero que no se hacía responsable si me tenía que sacar el útero. Entonces yo llegué y le dije, no, yo sé Diosito que no, yo sé que se puede hacer algo más. Y no, eso yo no lo puedo permitir, porque si yo le digo al doctor que no hay problema, apenas yo estoy dormida, cuando menos piense si veo un complique, me saca la matriz, yo ya qué voy a hacer. Yo dije, no, eso no puede ser así. Entonces hablé con otro doctor y el doctor sin mirarme y sin nada me dijo, tranquila, yo te opero, te dejo tu matriz tal cual como la necesitas, no pasa nada. Bueno, entonces pues para no alargar mucho el tema, entonces para mí, esto es una parte del testimonio mío, porque yo sé y tengo fe que Dios todo lo puede. Y yo estar acá, ahorita apenas les estoy contando una parte. La próxima parte, primero Dios, va a ser acá ya con mi hijo o mi hija, contándolo, porque yo sé que yo estoy aquí es por algo y Dios no me trajo por casualidad. Yo eso lo tengo claro y me he vuelto una mujer de mucha fe. Le pido mucho a Dios por mi familia, por mi esposo, le doy gracias por todo lo que tengo. Si no son lujos, no importa, el hecho es estar con mi familia, la amo, la adoro y le doy gracias a los pastores y a todo el mundo les hablo de esta iglesia, porque en la forma en que me han enseñado la palabra y entenderla, y me falta mucho porque esto es un proceso y me falta, pero de verdad que me siento feliz, agradecidos con todos ustedes, con Dios. Y cada día quiero conocer más de Él y pues aquí me van a ver primero Dios terminando el testimonio. Listo. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, mi testimonio, para el 1 de febrero, el negocio que administraba mi esposo lo vendieron y entonces mi esposo quedó pues sin trabajo. O le ofrecieron un trabajo que no iba a tener las mismas oportunidades que tenía en el empleo que tenía. Entonces mi esposo tomó la decisión de pedirle trabajo al jefe que tenía antes en Venezuela para que le diera trabajo en la ciudad de Bogotá.
y yo no me quería ir para la ciudad de Bogotá, quería quedarme acá. Entonces le dije a mi esposo que pusiéramos un negocio de lo mismo en lo que él estaba, que eran frutas y verduras. Entonces él me dijo que no, porque en el lugar donde estábamos, en el barrio donde vivíamos, no había un local que pudiéramos alquilar. Entonces, bueno, yo le dije que le oráramos al Señor y estuviéramos esperando en Él. Él siguió trabajando en el trabajo que le ofrecieron y esperando el momento para irse a Bogotá. Yo le oraba al Señor y le decía: Señor, yo no me quiero ir a Bogotá, yo quiero quedarme acá. Y comencé a orarle por el local. Una vez pasé por un local y me pareció muy bonito, pero el local estaba ocupado. Yo dije: Señor, qué bonita quedaría una frutería allá en ese local. Allá había una peluquería. Entonces, bueno, un día fui al local de enseguida y la muchacha me dice: ¿ustedes por qué no ponen un local de cuenta de ustedes? Yo le dije: no, porque es que mi esposo dice que por acá no hay locales y él quisiera algo por acá cerca. Entonces ella me dice: ay, pero la peluquera va a desocupar el local. Y yo le dije: ¿verdad? Y me dice: sí. Entonces me dijo: déjeme, yo le averiguo bien y le aviso. Y entonces yo me alegré mucho. Yo dije: bueno, empecé a orarle al Señor por ese local. Y pasó un mes y no me decía nada. La peluquera seguía ahí con su local. Y yo, bueno, pero yo cada que pasaba por ahí yo le decía: Señor, si es tu voluntad, Señor, danos ese local, Señor, ayúdanos. Y bueno, hasta que un día ella llama a mi hijo y le dice que le dijera al papá que fuera allá porque el local iban a desocupar. Mi esposo fue y hablaron con la muchacha de la peluquería. Ella dijo: sí, yo voy a desocupar y si quiere lo recomiendo allá en la inmobiliaria. Entonces mi esposo fue y le alquilaron el local. Le doy la gloria a Dios porque las promesas que nosotros, la promesa de mi esposo decía: comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de esta ciudad, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Por eso cuando mi esposo dijo que quería irse, yo busqué las promesas. Y cuando leí esta promesa, yo le decía: Señor, es en esta ciudad, no es en otra. Yo quiero quedarme acá y me aferré a esta promesa. Y mi promesa dice así: tendrás éxito en todo lo que emprendas, la luz brillará en tu camino. Yo me aferré a esas promesas y le clamé al Señor. Y bueno, se nos dio lo del local. Allí tenemos nuestra frutería, ya llevamos 8 meses con ella y ha sido una bendición muy grande. Y se llama así, se llama La Bendición de Dios, porque desde que comenzó yo le dije: Señor, ese será el nombre que va a tener la frutería, La Bendición de Dios. Le doy la gloria a Dios por ello. Wow. Oye, qué tremendo, wow, gloria a Dios. Buenas noches, Dios los bendice. Bueno, Dios ha hecho muchas cosas en mi vida. Han sido muchos los milagros. El estar yo parada acá es un milagro de Dios. Él me sanó hace 7 años de un cáncer y para la gloria de Dios estoy aquí. Pero hoy vengo a testificar de mi nieto Juan Daniel. Mi nieto Juan Daniel en enero depositó allí en la caja de propósitos, en la hojita que el pastor repartió, que eran 10 puntos, porque yo digo eso porque yo hice como 3 hojas, una cartota y yo fui y le dije: Juan, ¿no vas a escribir la carta al Señor con los propósitos, con las metas, con los sueños que tú tengas? Y me dijo: yo te edito y tú escribes. Y él la firmó y le puso la fecha, le puso el 10 de enero. Y él decía que uno de sus propósitos iba a ser, se proponía que le iba a ir muy bien en el año 9º y que lo iba a ganar de muy buena forma, porque a veces los chicos en esa edad se duermen mucho.
y fue un año noveno que él hizo excelente, cambiándolo de colegio, y empezó el grado 10 y excelente le ha ido. Y luego me seguía dictando donde decía que él quería buscar más de Dios, que iba a proponerse ir a la iglesia, y eso también lo ha cumplido él porque él está haciendo la escuela, allá está estudiando. Y más abajo colocaba, me decía, escribe que yo quiero ir a otro país y conocer más familia. Viajó a Madrid, España, a conocer más familia, porque su abuela fue la que le regaló ese viaje. A través de la abuela, el Señor hizo ese milagro en él, de llevarlo a otro país donde está en este momento disfrutando con familia que no conocía. Y también le pidió que si era la voluntad, porque él decía, si es la voluntad de Dios, quiere una bicicleta. También la tuvo ahora en noviembre, que se la dieron de cumpleaños. Dios de manera muy especial ha usado a sus padres y a su mamá. A su mamá. Bueno, este testimonio lo quería dar de Juan Daniel. Otro testimonio que yo tengo muy grande que Dios hizo en mi vida es que yo me crié en una familia donde llegué muy pequeña, a la edad de 4 años, y siempre entendí que mi mamá había muerto, que se había ido, se había perdido, no sé. Yo en el año 2015, a través del Facebook, recibía una solicitud de amistad donde alguien me preguntaba que si mi nombre era Adelaida Arias Acosta y que si yo era hija de Francisco Arias y María Oliva Acosta. Esos nombres los sabía, era yo. Y yo me sorprendía porque de ahí para adelante el Señor me dio a mí una gran familia, donde está mi madre, que se llama María Oliva Acosta, una mujer de 83 años. En la urna de los propósitos yo le pedí al Señor este año que yo pudiera viajar donde mi madre. Este año lo vamos a hacer. El 28 de diciembre viajamos para el llano, a los llanos orientales, a ver a mi madre, a compartir con ellos. Dios los bendiga a ustedes y Dios cumple aún y te da aquello que tú no le has pedido, pero que Él sabe que te pertenece. Dios te lo entrega. Solo es creerle, pedirle con fe y creer que Él lo puede hacer. Dios los bendiga. Qué tremendo. Dios les bendiga. Mi testimonio es que pues ni idea tenía de estar en esta iglesia, la verdad. Seguidora del pastor por YouTube, pero estaba en otra congregación. Y todos los días haciendo el oficio, Casa de Paz, y me gusta mucho la palabra del pastor, es muy sabia, muy edificante. Me despedí de mi congregación porque estaba pasando un momento muy terrible en mi vida, donde estaba sin mi esposo ya 10 meses que no estaba y habían llegado amenazas a nuestras vidas. Incluso tuve que pasarme del barrio donde vivía porque pues unas amenazas muy tremendas, y estaba el alma muy angustiada de dolor porque perder el esposo es algo muy, muy triste. Ver los hijos llorando por esa pérdida es tremendo. Entonces me agobiaba de eso, tenía el alma muy afligida, y fuera de eso las amenazas. Y hubo un momento en que se me cerraron no sé, me sentí como estancada y yo decía, ay Dios, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? Y tenía mucho miedo y decidí despedirme de la congregación, irme a vivir a Pereira. Estuve orando si era la voluntad del Señor ir a Pereira, y el 31 de diciembre llegué a esta iglesia con la idea de seguir, de irme a vivir a Pereira. Ya había ido a buscar casa. Le estaba orando al Señor que me ubicara en una iglesia donde fueran el pastor, su esposa, fuera una familia de Dios. Y la verdad, mi hija me convidó el 31 al culto de promesas. Y cuando estaban aquí en el culto de promesas, yo dije, pues voy a recibir mi promesa.
y mi promesa fue el Salmo 23:6. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días y en la casa del Señor moraré por largos días. Y esa promesa me la tomé tanto aquí que me quedó grabado en el corazón. Ciertamente el bien y la misericordia. Y reflexioné y dije, yo tengo el bien y tengo la misericordia de Dios, yo no tengo por qué tener miedo, y no me voy, y no me fui de Cartago. Y para gloria de Dios, aquí estoy en Casa de Paz, contenta, tranquila con mi familia. Es una bendición la palabra del pastor que Dios le ha dado, porque sin mucho escándalo, sin caídas, sin gritos, es una palabra que nos llega al corazón, nos trae cambio. Y he tenido, siento que ustedes son mis hermanos y les amo en el Señor y estamos felices en Casa de Paz. También quiero decirles que el Señor es nuestro proveedor y Él es nuestro sanador. Ahora le conozco como mi proveedor y como mi sanador, porque se llevó mi dolor, porque lloraba mañana, tarde y noche. Y hubo un retiro aquí a principio de año y me fui para el retiro, y ese día, no sé quién, si fue el pastor o su esposa, creo que fue la pastora, me puso la mano aquí: Señor, llévate ese dolor, llévate ese espíritu de depresión, de tristeza, y sentí que algo salió, yo lo sentí, que salió, y nunca más volví a llorar, porque lloraba en las madrugadas, al mediodía, en la tarde, lloraba tanto, y le doy la gloria a Dios porque se llevó mi dolor. Qué lindo testimonio, wow, qué lindo testimonio. Creo que el estar aquí es un milagro de Dios. Hace un año, el 31 de diciembre, les compartí a los que estaban esa noche del accidente que había tenido mi hijo Juan Sebastián García el 27 de diciembre, algo así, donde con una moto, una Pulsar 200, se estrella contra un animal en la avenida a Santana y el animal muere. Las personas dicen que para estrellarse con una bestia y que la bestia muera, tiene que ser el golpe demasiado fuerte. Y aquí vine a dar el testimonio de que a él no le había pasado prácticamente nada, que solamente se había quebrado una mano, se había lacerado la cara, pero no era nada para ese golpe de llegar a matar a una bestia. Pasé el 31 de diciembre con mi hijo, y el día de los propósitos, él con su mano, con esa ayuda que le colocan, no pudo escribir los propósitos y le dijo a mi esposa que se los escribiera. Y eran cosas bonitas de un corazón sincero. Resulta que Dios, quiero detener un poco ahí esa parte. En muchas ocasiones la promesa que Él me daba y que me hizo en muchos años fue: mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Es una palabra que en cierta manera se ha cumplido en mi vida. Y muchos conocen y se han dado cuenta lo que desafortunadamente pasó el 27 de mayo de este año. Mi hijo que quería cambiar, mi hijo que deseaba su vida ser transformada y ser diferente. Estábamos acá en una reunión y llegó la noticia, para los que no saben, Duván mataron a Sebastián.
La gente se preguntaba por qué el hijo de el hermano que a las 5 de la mañana abre la iglesia, el que evangeliza, el que predica. Y entonces mi vida siempre ha estado esperanzada en esa palabra: mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Ha sido un año demasiado fuerte, y para mí uno de los mayores milagros es permanecer en pie. Para mí ese es el mayor milagro, porque de seguro, como compartía el pastor el domingo pasado, 10 hombres son sanos y solamente uno viene a darle la gracia, viene a darle la gloria, solamente uno. El mayor milagro de Job no fue que le devolvieron sus bienes, que le devolvieron sus 10 hijos y fue próspero. El mayor milagro y el mayor testimonio del que se puede contar de Job es que siempre permaneció en pie. Y a eso Dios los invita a través de este vaso, de esta vida. Al otro día más, no me habían entregado el cuerpo de mi hijo, y estaba aquí a las 5 de la mañana orando, entregándole mi vida, mis cargas, diciéndole a Dios: Dios, yo le perdono la vida, yo le perdono al que le ha quitado la vida a mi hijo, porque tras de esas cargas, echarme una carga de rencor y odio, no pagaba, no era justo eso para mí. Entonces, el enemigo, la vida, ¿qué les puedo decir? Ha golpeado bastante bajo mi vida, pero la gloria y la honra se la doy a Dios, que siempre me ha ayudado a permanecer en el ring, peleando la buena batalla de la fe. Mi mayor testimonio es seguir en pie, adorando a Dios, exaltando a Dios. Y como dijo Job: aunque Él me matare, en Él esperaré. Dios les bendiga. Muy buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Este año va a quedar grabado en mi vida para siempre. Yo busqué a Dios hace muchos años, cuando estudiaba en la universidad, y un día me entré a una iglesia y ahí estuve por más de 20 años. Yo creía que era cristiana, pero yo, hasta haber llegado en ese momento a esta iglesia, yo no había sentido a Dios en mi vida ni en mi corazón. Yo estaba en la iglesia y me era igual estar en el mundo, y era como normal. No sentía ni el temor de Dios ni la vergüenza. Y cuando yo llegué, y en esa iglesia ir a otra parte era el mayor pecado. Entonces nunca me atreví ni a mirar ni a consultar, pero no me llenaba. Y hace 2 años pues tomé la decisión de buscar otra iglesia y congregarme, y empecé y fue bonito y cambiaron muchas cosas, pero yo decía, en el fondo siento lo mismo, o sea, yo no había un cambio en mi vida. Y para muchos, pues yo siempre he sido una buena mujer, buena persona, pero yo sentía que faltaba algo de verdad.
Y este año mi amiga Geraldine empezó a venir a esta iglesia y me invitó. Y por cuestiones de trabajo no podía asistir a esa otra iglesia el día que era allá. Empecé a venir acá y me sentí muy incómoda. El aire acondicionado me olía a polvo. Sentía que me iba a enfermar, como que los pulmones me ardían. No me gustaba la música. Sentía que bulla. Y ver en este momento la alegría, el amor que siento tan grande, es maravilloso. En mi vida yo siento un cambio muy grande, siento la presencia de Dios. Y en este momento mi papá me acompaña, él es dominguero por ahora, tampoco le gusta la alabanza, yo creo que es porque no sabe bailar. Pero mi papá iba a esa otra iglesia conmigo y como cuando yo me alejé, pues yo lo dejé a la deriva y él volvió a la iglesia católica y empezó a venir acá. Y pastor, mi papá viene los domingos, pero toda la semana, por ahí hasta el miércoles me habla que está enamorado, que está enamorado, y estoy enamorada de ese pastorcito. Dice, el que no cambia ya no va a cambiar nunca. A mí me gustaría grabarlo porque él se ríe y me dice, yo le he hablado a tanta gente en la calle, mi papá tiene 78 años y él aún trabaja y él dice que le ha contado a mucha gente de la iglesia, él dice, yo no sé si van a ir o no van a ir, pero yo les digo que ese señor tiene una forma, ese pastor tiene una forma de explicar que el que no entienda es porque no quiere entender. Y eso fue lo que yo sentí cuando yo vine acá, porque esas palabras y el ver en todo lo que fallaba y sentir cómo me ponía como frente al espejo y me señalaba yo misma y decir voy a cambiar. Pasó mucho tiempo, pero lo puedo hacer y eso apenas comienza para mí. También he visto el cambio en mi padre, una persona pues un poco terca y aunque creyendo en Dios siempre todo lo hacía en sus fuerzas, veo como en este momento cuando no tiene la provisión se abstiene de ir a prestar y espera en Dios. Para mí ha sido un cambio muy bonito y muy bueno. Yo le doy gracias a Dios por terminar este año en bendición, de terminar en casa de paz. Le doy gracias a Dios por esas personas que he conocido acá tan lindas y me siento una mujer diferente. Muchas gracias. En las promesas del año pasado y el año antepasado siempre me salió la misma promesa de la oración. A principios de este año, pues mi hijo estaba en la Escuela General Santander. Yo tengo 2 miembros en la Fuerza Armada, 2 hijos. Y ese muchacho me llama, papá, acabo de explotar una bomba. Yo como que no podía decir, como asociarlo uno con lo otro. Yo decía, pero este muchacho, ¿qué me está hablando? Bueno, y se había presentado un acto terrorista en la Escuela General Santander, en la Escuela de Cadetes. Mi hijo hacía 2 minutos estaba parado donde estalló la bomba. Entonces cuando ese muchacho me cuenta eso, claro, eso es una cosa angustiante para uno de padre, angustiosa. Yo como que trataba como de asociarlo uno con lo otro. Él me dijo incluso, papá, yo no estoy como pensando para seguir en esto, yo siendo como tajante, como digo yo, le dije, usted tiene que demostrarme el hombre de acero que hay en usted, en un soldadito de chocolate. ¿Cómo va a querer que usted me hable con un chorreo de esos? Pero pues obviamente eso es lo que yo decía, pero yo tenía que entender que también ese era el temor de él como humano. Yo lamento mucho la pérdida de los seres queridos, de aquellas personas que por alguna razón perdieron sus hijos allí en la escuela. Yo pues por la misericordia de Dios solamente puedo dar un testimonio de gratitud, porque Dios en su misericordia tuvo a bien preservarle la vida a mi hijo en medio de la muerte, por decirlo así. Bueno, él siguió de todos modos con sus temores,
ahorita cuando me dice a mí, ¿cómo le parece que salí seleccionado para él está en el SMAC? Me contaba unos tropeles, dijo, pero afortunadamente ni una sola piedra me la han pegado a mí, es que lo curioso del asunto. Yo le digo, bueno papi, hay que seguirle metiendo la rodilla al asunto. Eso no se trata de eso, es solamente de la misericordia de Dios. ¿Amén? Hermanos, yo estoy acá, tengo muchos testimonios para dar que Dios ha hecho en mi vida, en la vida de mi esposo, de mi familia, de mis hijos, pero en especial voy a dar uno, porque ese fue lo que yo le prometí a Dios si ese deseo se cumplía. Resulta que yo llevo con mi esposo 22 años, vivíamos en unión libre, tenemos 5 hijos, y nunca se había dado la oportunidad de que nos casáramos. Yo siempre le proponía matrimonio a él, pero él se hacía loco. Y estuvimos en 3 iglesias antes de venir acá. Estamos acá desde abril y estábamos más bien como fríos, porque nos habíamos retirado de una iglesia, entonces no habíamos vuelto a buscar de Dios. Entonces llegamos acá con miles de problemas económicos, bueno, de muchas formas. Entonces, una vez muy desesperada vine a buscar al pastor, que le agradezco en el alma, porque acá he aprendido mucho, he crecido mucho como persona, bueno, entonces ese día vine muy desesperada hablando con el pastor. Y él me dijo, hermano, yo le dije, pastor, creo que estamos así porque también le estamos abriendo una gran puerta al enemigo, que es vivir en pecado y durante tantos años. Entonces él me dijo, sí, hermana, tiene que dar el paso a casarse. Entonces yo me fui de acá, yo dije, no, pero es que ¿qué le voy a decir a ese hombre? Si igual yo le digo y él me dice que no. Y entonces, bueno, yo me lancé al agua y le dije, o se casa conmigo o hasta acá duró esto. Y entonces, porque yo siempre le pedí a Dios, yo, Señor, si este hombre no se quiere casar por mí y es piedra de tropiezo en mi vida y en la vida para seguir tu vida, Señor, aléjalo de mí. Y él una vez me habló duro, hasta me tumbó en el baño, porque yo le dije, Señor, yo no quiero saber nada más de este hombre, él no se quiere casar, él no se quiere bautizar, él no quiere asistir a la iglesia. Y el Señor me dijo, yo abrí el chorro y con el chorro el Señor me tumbó y me dijo, inquieta, ese es tu esposo, es el papá de tus hijos, ese es el hombre que yo te he dado. Entonces yo le dije, Señor, pero entonces ¿qué hago? Y entonces ese día me arriesgué, le propuse matrimonio y me dijo, sí, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacemos? Bueno, y entonces imagínense lo que hace Dios, porque yo primero le oré a Dios, yo, Señor, que Él me diga que sí, para que cambie esta situación, mira a mis hijos, bueno. Y entonces me dijo sí, bueno, empecé, porque cuando Él me dijo sí, yo llevaba parte de los documentos y todo adelante. Porque yo dije, o se casa o lo caso, bueno, no sé. Entonces, y mire cómo es el enemigo de astuto. Llevé los documentos al juzgado, estaba todo bien. Yo iba y decía, pero ¿qué pasa? ¿Tanta demora? Porque no es tanta demora. Yo metí los papeles y se duró como 2 meses y me decían, no, es que hay muchas tutelas adelante, todavía no se puede. Bueno, cuando de un momento a otro me llaman una vez y me dicen, no, le hemos devuelto sus documentos porque hicieron falta unas copias que nunca pedían. Dijo, entonces tiene que volver a empezar el proceso. Yo dije, ay, ahora Señor, este hombre se va a echar para atrás. Yo, Dios, ¿qué hago? Y empecé a orar. Cuando fui, reclamé los documentos, fui y le dije, y él era como ansioso, ¿cómo así? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuándo volvemos? Y yo era aterrada, yo, Señor. Cuando volví, metí los documentos, pero ya se habían vencido los registros, y eso es un proceso, hay que sacar todo de nuevo, hay unos registros en Roldanillo, bueno, era un proceso, tanto de tiempo como económico. Y yo era, Señor, ¿yo qué voy a hacer cuando no? Fuimos ese día en la mañana, metimos los documentos y le dije yo al juez, ay, doctor, por favor, dígame que me puede casar con esos registros vencidos. Sí, no hay ningún problema. Y yo, ay, Señor. Y para la honra y gloria, el 29 de noviembre nos casamos. Melissa fue mi testigo. Esa es la honra y la gloria que doy a Dios.
estoy felizmente casada por fin. Iglesia, bendiciones. Cuando yo conocí a Dios, mi familia estaba destruida, no me hablaba con mi mamá, duramos más de un año sin hablarnos. El enemigo cogió mi familia y la volvió nada. Yo empecé a llenar muchos vacíos que tenía desde mi niñez, de mi infancia, en cosas que no le agradaban a Dios, pero siempre por ese amor a Dios y con ganas de agradarlo, de buscar de la presencia de Él. Y hace 3 años conocí un lugar, pero yo sentía que algo me hacía falta. Y una compañerita en el colegio, Angélica, me decía: Yera, yo quiero que tú vayas a Casa de Paz, yo estoy tan cansona, algún día iré. Y desde el primer momento que llegué a este lugar, Dios usó al pastor de una manera como lo hace siempre. Y me tocó tanto mi corazón, y yo entendí que mi vida, allá como la llevaba, no era agradable ante Dios. Y empezó a coger esos pedacitos, cada que venía acá a congregarme, a escuchar la palabra, a unir a mi familia. Mi mamá llegó a mi casa, yo decía, pero ¿y ella qué? Como con el rencor y las cosas que tenía, pero Dios todo lo hace tan perfecto, y Él tenía un propósito, era traerla a mi lado para yo sentir ese amor de madre que solo Dios pudo hacerlo. Y ahora pues la tengo acá conmigo, no le agradaba mucho esto, pero acá está sentada. Le doy la gracia a los pastores que siempre han estado ahí, a Dios. Y la palabra dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Para mí es maravilloso sentir la presencia de Dios. En algún momento quise llenar vacíos con personas, con hombres, vacíos que traían mucho dolor a mi vida. Pero hoy estoy feliz, enamorada de Dios. A todas las personas les quiero hablar de Dios. Donde llego, quiero que las personas sientan, y a veces como que quiero a la fuerza, pero ¡ay!, ¿por qué no entienden? Dios es el único que llena vacíos. Dios es el único que transforma, que corrige. Dios es el único que cambia nuestras familias, no es nuestras fuerzas, no es contra carne y sangre como muchas veces intentamos. Es Dios orando, enamorándonos de Él, apasionándonos de Él. Él hace todo maravilloso. Y hoy le doy la gloria y la honra a mi Padre, porque ha cambiado mi vida, porque he visto todo lo que ha hecho en mí. Le doy gracias a los pastores, a Amandita, que, mejor dicho, haya estado ayudándome y apoyándome. Los quiero mucho. Acá hay personas maravillosas, es una familia. Es una familia que quiero con todo mi corazón, y los bendigo a todos. Y la gloria sea para Dios. Dale muchas buenas noches. A darle muchas gracias al Señor Jesucristo, y aquí a todos mis hermanos y a los pastores y todo, porque hace 1 año y 4 meses me caí, me dañé la columna. Me operaron y me dijeron que es que yo iba a quedar en silla de ruedas, pero el Señor siempre está conmigo, y las oraciones de mis hermanos y aquí de los pastores, me levantó el Señor y estoy caminando divinamente. Y le serví al Señor antes de operarme, pues antes de tener el accidente. Y ahora espero que Él me sanó y espero seguirle sirviendo. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, muy bien. Dios te guarde. Gloria a Dios, denle ese aplauso más fuerte al Señor. Dios ha sido bueno. Oye, qué lindo. Gloria a Dios. Levantemos nuestras manos todos, por favor. Yo sé que hay muchas más personas que tienen tantas cosas ahí en su corazón. ¿Y qué tal si levantamos nuestra mano y le decimos: gracias, Dios, por este tiempo tan especial que nos has permitido? Te hemos cantado, te hemos adorado,
hemos recibido consejo de tu palabra, pero hoy estamos tan bendecidos con estos testimonios. Yo te doy gracias de saber lo que tú estás haciendo, Señor, en las vidas, en todas las áreas. Hemos visto testimonios, Señor, de matrimonio, testimonios de negocio, testimonios de fortaleza en medio del dolor, testimonios de sanidad, testimonios de cambios de vida, Señor, y sabemos que esto solamente lo puedes hacer tú. Padre, queremos levantar nuestras manos y queremos darte gracias de saber que tú estás obrando, como lo hemos cantado muchas veces en este lugar. Aunque muchas veces no podemos ver, tú estás obrando, Dios. Y gracias por todas las personas que están aquí en esta noche, que nos has permitido escuchar, que tenemos también muchos testimonios y que tú nos permitirás, Señor, en su momento ir testificando de ti. Yo bendigo en el nombre de Jesús a todos mis hermanos. Señor, oro para que tu rostro resplandezca sobre ellos, los bendigas en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor.